El taquero de la medianoche. En el corazón de Ciudad de México, en un barrio antiguo y lleno de historia, había una taquería que abría solo de noche. El Templo del Taco era su nombre, y su fama se había extendido por toda la ciudad. Sin embargo, no era solo por sus deliciosos tacos que esta taquería era conocida. Había rumores oscuros y escalofriantes que rodeaban al lugar y, en particular, a su taquero, Don Miguel. Don Miguel era un hombre en sus 50s, de aspecto severo, con una mirada profunda que parecía ver a través de las personas. Nadie sabía mucho de su pasado, y él no era muy comunicativo. Siempre vestía un delantal blanco que, al final de la noche, solía estar manchado de una mezcla de salsas y algo que parecía ser sangre. Algunos decían que había sido un carnicero antes de convertirse en taquero, otros, que había llegado al barrio huyendo de algo o alguien. La taquería solo abría a partir de la medianoche y cerraba justo antes del amanecer. A pesar de lo extraño del horario, siempre estaba llena de gente. Algunos iban por los tacos, otros por la curiosidad y la atmósfera cargada de misterio que rodeaba el lugar. Don Miguel se movía con rapidez y precisión, cortando la carne, calentando las tortillas y preparando las salsas con una habilidad casi sobrenatural. Una noche, un joven periodista llamado Ricardo decidió investigar los rumores. Había escuchado historias de desapariciones misteriosas y creía que había una conexión con el Templo del Taco. Armado con una cámara oculta y una grabadora, se dirigió a la taquería dispuesto a descubrir la verdad. Ricardo llegó poco después de la medianoche y se sentó en una de las mesas de metal bajo la luz tenue de los faroles. Observó a Don Miguel mientras trabajaba, notando la destreza con la que manejaba el cuchillo y la mirada intensa con la que evaluaba a cada cliente. Pidió un par de tacos y comenzó a comer, tratando de no llamar la atención. Alrededor de las 3 de la mañana, la taquería estaba más tranquila. La mayoría de los clientes se habían ido, y solo quedaban un par de personas. Ricardo aprovechó para acercarse al mostrador y comenzar a hablar con Don Miguel. Buenas noches, Don Miguel. He escuchado mucho sobre sus famosos tacos, dijo Ricardo, tratando de sonar casual. Don Miguel levantó la vista, su expresión era inescrutable. Gracias, joven. ¿Qué más has oído? Respondió con una voz profunda y calmada. Ricardo dudó un momento antes de continuar. Bueno, también he oído algunas historias sobre desapariciones. ¿Sabía usted algo al respecto? Don Miguel dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y fijó su mirada en Ricardo. El ambiente se volvió aún más tenso. Son solo rumores. La gente habla demasiado, dijo, volviendo a su trabajo. Ricardo no se dio por vencido y decidió quedarse hasta el cierre. A las 5 de la mañana, Don Miguel comenzó a limpiar y preparar el lugar para cerrar. Ricardo notó que uno de los clientes restantes, un hombre que parecía ebrio, había caído inconsciente sobre la mesa. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Ricardo. Don Miguel se acercó al hombre y lo sacudió, pero no obtuvo respuesta. No te preocupes. Yo me encargo, dijo con una sonrisa inquietante. El taquero levantó al hombre con sorprendente facilidad y lo llevó hacia la parte trasera de la taquería. Ricardo, con el corazón latiendo con fuerza, decidió seguirlo discretamente. Cuando llegó a la puerta trasera, vio algo que nunca olvidaría. Don Miguel abrió una trampilla en el suelo y arrojó al hombre dentro. Ricardo pudo ver que había una especie de sótano iluminado por una tenue luz amarillenta. Desde su posición, no podía ver mucho más, pero el sonido de cadenas y el olor fétido que emanaba del lugar le hicieron sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano firme en su hombro. Se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con Don Miguel. Curioso, ¿verdad?, dijo el taquero con una sonrisa siniestra. Deberías haber dejado los rumores en paz. Ricardo intentó escapar, pero la fuerza de Don Miguel era descomunal.
Fue arrastrado hacia la trampilla y arrojado al oscuro sótano. Al caer, se golpeó la cabeza y su visión se nubló. Despertó atado a una silla, con un dolor punzante en la cabeza. La luz era tenue, pero podía ver figuras humanas encadenadas a las paredes, algunas aún con vida, otras no. Don Miguel estaba de pie frente a él, sosteniendo un cuchillo. «Bienvenido a mi verdadera taquería», dijo con una risa macabra. «Aquí es donde preparo la carne más especial». Ricardo gritó, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de la carne siendo cortada y los lamentos de las otras víctimas. La verdad era más horrible de lo que había imaginado. Don Miguel no solo era un taquero, era un carnicero de almas. Las desapariciones continuaron, y el templo del taco siguió siendo popular. La gente hablaba de la taquería y de los rumores, pero nadie se atrevía a investigar demasiado. Aquellos que se acercaban demasiado a la verdad, simplemente desaparecían, convirtiéndose en parte del secreto más oscuro de la Ciudad de México. En un pequeño pueblo en el corazón de México, conocido por su encantadora plaza y su antiguo mercado, vivía un hombre llamado Jorge. Jorge era taquero, el mejor de la región. Sus tacos al pastor, adobada y de suadero atraían a personas de todas partes, quienes llegaban en busca del sabor auténtico que solo él podía ofrecer. Jorge tenía un puesto en una esquina de la plaza, y cada noche, cuando encendía la parrilla y el olor a carne asada llenaba el aire, la gente formaba filas para disfrutar de sus creaciones. Era un hombre trabajador, conocido por su amabilidad y su dedicación a su oficio. Una noche, mientras limpiaba su puesto después de una jornada especialmente ajetreada, un hombre de aspecto extraño se acercó. Vestía ropas antiguas, como si perteneciera a otra época, y tenía una mirada profunda y penetrante. «Buenas noches, Jorge», dijo el extraño con una voz suave, casi hipnótica. «He oído que haces los mejores tacos de toda la región». Jorge, aunque sorprendido por la apariencia del hombre, sonrió y asintió. «Así dicen, señor. ¿Le gustaría probar uno?» El extraño asintió y, sin decir una palabra más, Jorge comenzó a preparar un taco especial. Mientras lo hacía, el hombre observaba cada movimiento con una intensidad perturbadora. Cuando el taco estuvo listo, el extraño lo tomó y lo devoró en silencio, disfrutando cada bocado. «Este es, sin duda, el mejor taco que he probado», dijo el hombre. «Pero me temo que esta noche no puedo pagar por él». Jorge, aunque incómodo, era un hombre generoso. «No se preocupe, señor. Considérelo una invitación». El extraño sonrió, una sonrisa que envió un escalofrío por la espalda de Jorge. «Agradezco tu generosidad, Jorge, pero debo advertirte, la amabilidad no siempre es recompensada. Esta noche, recibirás una visita. No te asustes, pero no intentes escapar. Todo lo que tienes que hacer es seguir cocinando». Antes de que Jorge pudiera responder, el extraño desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de inquietud. Esa noche, mientras Jorge cerraba su puesto, escuchó un ruido extraño proveniente del callejón detrás de la plaza. Intrigado y un poco asustado, decidió investigar. Al llegar al callejón, se encontró con una visión aterradora, un grupo de figuras sombrías, con ojos brillantes y sonrisas macabras, lo observaban. Las figuras se acercaron lentamente, y Jorge, recordando las palabras del extraño, se quedó inmóvil. Las sombras formaron un círculo a su alrededor, susurros inaudibles llenando el aire. «Cocina para nosotros, Jorge», dijo una voz entre las sombras. «Cocina como nunca antes lo has hecho». Jorge, temblando de miedo, regresó a su puesto y encendió la parrilla. Las figuras lo seguían, sus miradas fijas en él. Comenzó a cocinar, preparando los tacos con una precisión casi mecánica. A medida que los servía, las sombras los devoraban con una voracidad inhumana. Horas pasaron, y Jorge no se detenía.
La noche parecía no tener fin, y el cielo se mantenía oscuro, sin señales de amanecer. Finalmente, cuando Jorge ya no podía más, las sombras comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó una. «Has cumplido bien, Jorge», dijo la última figura, que tenía la misma voz suave del extraño que había conocido. «Pero recuerda, siempre habrá un precio a pagar por tus dones». Con esas palabras, la figura desapareció, y el amanecer finalmente rompió el hechizo de la noche. Jorge, agotado y perturbado, se desplomó en el suelo. A partir de esa noche, Jorge notó que sus tacos tenían un sabor aún más extraordinario, algo que atraía a más y más personas. Pero cada noche, al cerrar su puesto, sentía una presencia observándolo, esperando en las sombras. Y aunque nunca volvió a ver a las figuras directamente, sabía que estaban allí, vigilando, esperando el momento en que volverían a exigirle que cocinara para ellos una vez más. Los años pasaron, y Jorge se convirtió en una leyenda. La gente hablaba de su habilidad sobrenatural para hacer tacos, pero nadie conocía el oscuro secreto que llevaba consigo. Cada noche, al encender su parrilla, sentía el peso de las sombras, un recordatorio constante de que algunos precios son demasiado altos, incluso para el mejor taquero de México. En un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México, donde la vida nocturna se centraba alrededor de un puesto de tacos famoso por su suculenta carne al pastor y su misterioso taquero, Don Eduardo. Don Eduardo era un hombre reservado, de mirada sombría y manos diestras que parecían moverse con una precisión casi sobrenatural. Cada noche, su puesto se llenaba de gente ansiosa por probar sus tacos, que decían tener un sabor inigualable. A pesar de su éxito, algo en Don Eduardo inquietaba a los lugareños. Algunos decían que era por sus ojos oscuros y profundos que nunca parecían parpadear, otros por las historias que corrían sobre su pasado. Se decía que había llegado al pueblo hacía una década, huyendo de algo o alguien, pero nadie sabía exactamente de qué. Solo sabían que desde su llegada, cosas extrañas comenzaron a suceder. Una noche, un joven curioso llamado Miguel, conocido por su afán de resolver misterios, decidió quedarse hasta tarde para observar a Don Eduardo. Esperó a que todos se fueran y se escondió detrás de un árbol cercano. Poco a poco, el pueblo se fue quedando en silencio, y Miguel pudo escuchar el sonido constante del cuchillo de Don Eduardo cortando la carne y el crujir de la parrilla. Cuando la medianoche se acercaba, Miguel notó algo extraño: la carne que Don Eduardo preparaba parecía brillar bajo la luz de la luna. Intrigado, el joven decidió acercarse un poco más, asegurándose de no ser visto. De repente, una figura alta y encapuchada apareció de la nada, acercándose al puesto de tacos. Miguel contuvo la respiración mientras observaba a Don Eduardo interactuar con el extraño visitante. La figura encapuchada entregó a Don Eduardo una bolsa grande y pesada. Con una expresión de absoluta seriedad, Don Eduardo tomó la bolsa y la llevó detrás del puesto. Miguel, decidido a descubrir el contenido de la bolsa, se deslizó sigilosamente tras ellos. Desde su escondite, pudo ver cómo Don Eduardo abría la bolsa, revelando lo que parecían ser grandes trozos de carne, pero algo no estaba bien. La carne tenía un color y una textura que Miguel nunca había visto antes. Miguel no pudo contener su curiosidad y decidió confrontar a Don Eduardo. Salió de su escondite y, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué estás haciendo, Don Eduardo? ¿Qué es esa carne?» Don Eduardo lo miró con esos ojos oscuros y profundos, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Miguel, hay cosas que es mejor no saber. Esta carne es especial. Proviene de un lugar al que pocos se atreven a ir». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De dónde proviene, Don Eduardo?» El taquero dio un paso hacia adelante, y su voz se volvió un susurro helado. «Proviene de aquellos que se pierden en el bosque al anochecer. Aquellos que nunca regresan». El horror inundó a Miguel mientras comprendía las implicaciones de las palabras de Don Eduardo.
El pueblo había estado comiendo carne humana, carne de aquellos que habían desaparecido misteriosamente. Miguel retrocedió, pero don Eduardo se movió con una rapidez inhumana, bloqueando su camino de escape. No puedes contarlo, Miguel. Nadie puede saberlo. El secreto debe permanecer aquí, en el puesto de tacos. Miguel intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Sintió una mano helada sobre su hombro, y en ese momento, supo que nunca saldría de allí. Don Eduardo tenía un nuevo ingrediente para sus tacos, y Miguel se convirtió en parte de la oscura leyenda del taquero. Desde esa noche, el puesto de tacos continuó atrayendo a multitudes, y los tacos seguían siendo tan deliciosos como siempre. Pero el pueblo estaba cada vez más vacío, y aquellos que sabían la verdad permanecían en silencio, temerosos de lo que podría pasarles si intentaban revelar el oscuro secreto de don Eduardo, el taquero. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Sebastián, un lugar pintoresco en las montañas de México. Las calles estaban desiertas, salvo por el eco de los truenos y el sonido de la lluvia golpeando los techos de teja. A pesar del mal tiempo, en una esquina solitaria, el olor embriagador de carne asada y especias se extendía por el aire. Era la taquería de don Joaquín, un hombre conocido por sus suculentos tacos y su sonrisa siempre presente. Don Joaquín era un hombre mayor, con arrugas profundas y ojos que habían visto demasiadas cosas. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero parecía haber estado en el pueblo desde siempre. Sus tacos eran famosos en la región, atrayendo a gente de pueblos vecinos que viajaban solo para probar sus deliciosas creaciones. Pero había algo más en él, algo que siempre había inquietado a los lugareños más observadores. Joaquín nunca cerraba su taquería, ni siquiera en las noches más oscuras y tormentosas. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. El aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. Pocos se atrevían a salir de sus casas, y mucho menos a acercarse a la taquería. Pero Roberto, un joven curioso y amante de los tacos, no pudo resistirse. Con un impermeable y una linterna, decidió aventurarse bajo la tormenta para satisfacer su antojo nocturno. Llegó a la taquería empapado, pero con una sonrisa en el rostro. Don Joaquín estaba allí, como siempre, cocinando detrás de la parrilla. Le saludó con una inclinación de cabeza y continuó trabajando. Roberto se sentó en una de las mesas de plástico y esperó a que el taquero le atendiera. «Buenas noches, don Joaquín», dijo Roberto, tratando de sonar despreocupado. «¿Cómo está esta noche?» Don Joaquín levantó la vista y sonrió, pero había algo en sus ojos que hizo que Roberto se estremeciera. «Buenas noches, muchacho». «¿Lo de siempre?» Roberto asintió, pero no pudo evitar notar las sombras que bailaban en las paredes, proyectadas por la luz de la parrilla. La taquería estaba más oscura de lo normal, y el sonido de la lluvia parecía ensordecedor. Mientras esperaba, decidió explorar con la vista, observando los detalles que nunca había notado antes. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, todas de personas sonrientes disfrutando de tacos. Sin embargo, algo en esas fotos parecía extraño. Las caras eran demasiado felices, casi forzadas, y en algunas fotos, Roberto pensó ver sombras en el fondo, figuras oscuras que no deberían estar allí. Don Joaquín sirvió los tacos de Roberto con una sonrisa. «Aquí tienes, muchacho. Que los disfrutes». Roberto agradeció y se dispuso a comer, pero al primer mordisco, un escalofrío recorrió su espalda. El sabor era diferente, más fuerte, más metálico. Decidió no hacer caso y siguió comiendo, pero la inquietud crecía dentro de él. Entonces, vio algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura, en la esquina de la taquería, observándolo. Dejó el taco y se levantó, decidido a investigar. Don Joaquín lo observaba en silencio, con una mirada que parecía advertirle. Pero Roberto no podía detenerse. Se acercó a la figura, que permanecía inmóvil.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se movió hacia la luz, revelando un rostro que Roberto reconoció de inmediato. Era su amigo Carlos, quien había desaparecido meses atrás. «Carlos, ¿eres tú?», preguntó con la voz temblorosa. La figura no respondió, solo extendió una mano, señalando algo detrás de Roberto. Se dio la vuelta lentamente y vio que don Joaquín había desaparecido. La parrilla seguía encendida, pero la carne que se cocinaba tenía un aspecto diferente. Roberto se acercó y, con horror, vio lo que estaba cocinando. No era carne de res ni de cerdo, era carne humana. Retrocedió, horrorizado, tropezando con una pila de cajas. Al caer, una de las cajas se abrió, revelando ropa ensangrentada y objetos personales de varias personas desaparecidas. En ese momento, todo encajó. Los tacos de don Joaquín eran tan famosos porque contenían un ingrediente secreto: carne humana. Roberto se levantó de un salto y corrió hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada con llave. Buscó frenéticamente una salida, mientras la figura de Carlos se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un susurro: «corre». Finalmente, encontró una ventana y, con todas sus fuerzas, la rompió y salió al exterior. Corrió bajo la lluvia, sin mirar atrás, escuchando el eco de la risa de don Joaquín mezclado con el retumbar de los truenos. Nunca volvió a San Sebastián, y cuando las autoridades finalmente investigaron, la taquería estaba vacía. Don Joaquín había desaparecido, dejando solo un rastro de horror y misterio. Pero los lugareños nunca olvidaron, y la taquería quedó marcada como un lugar maldito, donde los desaparecidos aún susurraban sus advertencias a los valientes que se atrevían a acercarse. Roberto vivió el resto de sus días con esa experiencia grabada en su mente, sabiendo que había escapado por poco de convertirse en uno de los ingredientes del infame taquero de San Sebastián.